Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestro vídeo de análisis de la campaña del Camino a Carcosa. Aquí inauguramos oficialmente lo que va a ser nuestra temporada de análisis del ciclo de Carcosa. Al igual que hicimos con Dunwich, pues vamos a empezar con el vídeo de análisis de la campaña. Este vídeo no va a contener ningún spoiler de la campaña, así que perfectamente lo podéis ver aunque no hayáis jugado a la campaña de Carcosa. Luego ya más adelante haré un vídeo más técnico hablando de la estrategia tanto en la campaña en su conjunto como en los diferentes escenarios, y ahí sí que hablaré con total libertad haciendo spoilers, pero en este vídeo no va a haber ningún spoiler. Va a tener un formato absolutamente idéntico al vídeo que hicimos hablando de la campaña de Dunwich. En primer lugar, hablaré de modo muy general de la campaña, tanto en términos de historia como en términos de mecánicas, e intentaré poner énfasis en la comparativa con las campañas anteriores, con Dunwich y con la Fanática. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene Carcosa respecto de las campañas anteriores? Comentaré, como digo, el planteamiento inicial de la historia, y ahí es donde dejaré de hacer spoilers. No haré ningún spoiler a partir del inicio del primer escenario, y luego iré entrando en mi punto de vista de cada uno de los 8 escenarios de la campaña. Insisto, sin hacer ningún spoiler y poniendo mucho énfasis en las valoraciones numéricas, usando el mismo formato que usamos en el vídeo de la campaña de Dunwich, ¿no? Bien, El Camino a Carcosa es la segunda campaña completa que hicieron en el juego de cartas de Arkham Horror. Primero hicieron el legado de Dunwich, la Fanática no la cuento porque es una mini campaña de demostración. La primera gran campaña real fue el legado de Dunwich, y El Camino a Carcosa fue la segunda campaña que hicieron. Es una campaña cuya historia está basada en El Rey de Amarillo de Robert Chambers. El Rey de Amarillo no es una novela, sino que es más bien una recopilación de historias cortas, de relatos cortos, en torno a la obra de teatro El Rey de Amarillo y el primigenio Hastur, el cual tiene un montón de apodos, de sobrenombres, aunque diría que el más importante es el Innombrable, que incluso llega a ser a veces literal en esta campaña del Camino a Carcosa. Es una campaña que tiene muy buena reputación de modo general. La comunidad suele apreciar mucho esta campaña y para algunos es incluso la mejor campaña del juego. A mí en particular, como vengo más bien del mundo de la fantasía, como ya sabéis, me atraen más campañas como La Era Olvidada o como Los Confines de la Tierra, ya que son más aventureras, ¿no? Igualmente, Carcosa es una campaña que me gusta muchísimo también, no solo por la ambientación, sino porque mecánicamente es muy, muy sólida. Todos los escenarios son bastante únicos, todos intentan revolucionar de algún modo las mecánicas base del juego. Y tiene una cosa muy positiva, es que tiene muy pocos escenarios flojos, tiene muy pocos escenarios que sean realmente malos. Bueno, realmente malos no tiene ninguno, yo creo, y tiene muchísimos escenarios que son muy buenos, de sobresaliente para arriba. Y además, Carcosa, si la comparamos con Dunwich, tiene una ventaja muy importante, que es que esta campaña sí que se puede afrontar de varios modos, ofrece varias estrategias para resolverla. Me explico. En Dunwich la campaña no cambia mucho en las sucesivas partidas que hacéis. Prácticamente la historia siempre es la misma y apenas cambia, apenas tenéis poder de decisión sobre lo que ocurre en la historia. En Carcosa ya adelanto que eso no es así. En Carcosa sí que la campaña puede cambiar, a veces de modo muy radical, en función de algunas decisiones que tomáis. Y para mí eso es un aliciente muy interesante de Carcosa respecto de campañas anteriores. En cuanto a la ambientación, si bien no es mi especialidad, como siempre digo, está muy bien, está muy, muy lograda, ya que Carcosa es una campaña donde el tema principal es la locura, la pérdida de la capacidad de razonar, la pérdida de la capacidad de pensar, la locura literalmente. Y esa locura, en algunos casos, puede llegar a alcanzar literalmente a los propios jugadores. Hacen juegos con las mecánicas que hacen que la locura pueda, como digo, alcanzar a los propios jugadores, lo cual es algo realmente chocante y realmente interesante, aunque esto solamente lo sabréis apreciar cuando juguéis la campaña, ¿no? Y a mi juicio, a mi modo de ver, esta campaña tiene uno de los mejores finales de todas las campañas que han hecho hasta ahora.
Tengo ciertas dudas con Los Confines, porque me gustó mucho el final de Los Confines, pero el de Carcosa es muy, muy sólido, es muy climático, es muy espectacular y es muy divertido de jugar. El de Dunwich, por ejemplo, no me gustaba tanto. A veces era demasiado caótico, a mi modo de ver, y en verdad el de Carcosa me gusta bastante más. Sigue siendo muy duro, sigue siendo muy complicado, pero igualmente es un final, tanto en términos de historia como en términos de mecánicas, a mi juicio, muy, muy, muy sólido. Bien, en cuanto al planteamiento inicial de la historia, los investigadores deben tratar de averiguar qué hay detrás de la obra de teatro El Rey de Amarillo. Es una obra de teatro que va a interpretarse en Arkham viniendo directamente desde París, desde el otro lado del charco. Y lo hace por solamente una noche. Aunque realmente lo extraño de la obra es que durante el periodo de preparativos y de ensayos, varios de los miembros del equipo se han vuelto locos literalmente. Algunos se han suicidado y otros han sido ingresados en el manicomio Arkham. Según la policía, estaban desvariando y gritando sobre el regreso del rey y cosas por el estilo. Todo muy, muy, muy extraño. Entonces, los investigadores deciden intentar averiguar qué está ocurriendo o qué tiene detrás esta obra de teatro o cómo se justifica toda la locura que genera a su alrededor. Entonces, por ello, lo primero que deciden hacer es directamente acudir a la actuación. Deciden acudir a esa representación que solamente se realiza durante una noche en el Teatro Ward de Arkham, de entrada para intentar ver qué tiene esa obra para que todo el mundo se vuelva loco alrededor de ella. Y en verdad, los propios investigadores tardan muy poco en verse sumergidos en esa locura del Rey de Amarillo, prácticamente desde el primer momento. Y aquí es donde comienza la partida, con el primer escenario de la campaña, que se titula Se cierra el telón. Es un escenario que comienza durante la propia representación de la obra, en particular durante el descanso, ya que el primer acto resulta ser muy, muy, muy aburrido y no tiene nada realmente que aparente llevar a la locura a nadie, pero, sin embargo, en el descanso de la obra, los investigadores caen dormidos, se quedan dormidos y cuando despiertan se encuentran que el teatro ha cambiado radicalmente en torno a ellos. El patio de butacas está prácticamente vacío, no hay público y los pocos espectadores que hay son cadáveres. Además, el teatro está en muy malas condiciones, el telón está absolutamente destrozado, el decorado también, y así es como empieza la historia. Tienen que averiguar dónde están y qué está ocurriendo. A partir de aquí dejo ya de hacer spoilers, puesto que todo lo que he comentado hasta ahora ocurre antes del inicio del primer escenario. El escenario comienza en este punto, cuando los investigadores despiertan, se encuentran con esa locura a su alrededor y tienen que averiguar qué está pasando. Debo decir que este escenario parece uno de los escenarios iniciales más duros y más complicados de todo el juego. Aunque estoy convencido de que lo hacen queriendo, básicamente porque quieren dejar muy claro desde el segundo 1 que la campaña de Carcosa es una campaña que es una locura desde el primer hasta el último momento. Por ello, intentan dar mucha caña ya con este primer escenario. Igualmente es un escenario con el que tengo algunos problemas. Por ejemplo, no me gusta el cómo escala con el número de investigadores. Es un escenario que he jugado tanto con 1, como con 2, como con 3 investigadores y claramente cuantos más investigadores haya, más manejable es y también más divertido es. Es un escenario que, por ejemplo, a la gente que juguéis True Solo, pues os va a dar bastante guerra. En particular, a aquellos que vengáis de Dunwich, que hayáis jugado Dunwich y que Carcosa sea vuestra segunda campaña, este escenario os va a parecer muy rompedor, ya que impacta mucho, os da una caña que no tiene nada que ver con los arranques de escenario anteriores. Y por mucho que yo os cuente ahora, es algo que hasta que no lo vivís, hasta que no lo experimentáis, no vais a ser capaces de valorar lo tremendamente bestial que es y rompedor que es este primer escenario de Carcosa. Bueno, ya podéis ver aquí en la parte de abajo de la pantalla lo que son mis valoraciones numéricas personales, subjetivas, de este escenario número 1, las cuales haré para el resto de escenarios, por supuesto. La partida a ciegas, la cual, por cierto, tenéis en este mismo canal, mi experiencia a ciegas de esta campaña, fue justamente la primera campaña que subí al buscador de Arkham.
así que estáis registrado en este canal. Estuvo bastante bien, la verdad, lo pasé muy bien en la partida a ciegas, aunque tuve cierta suerte, debo reconocerlo. Visto con perspectiva, tuve cierta suerte. Pero bueno, estuvo muy bien. La ambientación está bastante bien, tampoco es mi especialidad, aunque creo que hay escenarios mejor ambientados que este, más aún porque hay algunos escenarios cuya ambientación es extraordinaria en esta campaña. En cuanto a diversión, no es uno de los escenarios que más me guste jugar, sobre todo cuando juegas con 2 investigadores o con solo uno. Con 3 gana algo más, pero con 2 o con 1 la verdad es que no me gusta mucho jugarlo. Y rejugabilidad, pues tiene mucha rejugabilidad, tiene lugares aleatorios y los acontecimientos pueden llegar a cambiar bastante, de un modo muy radical incluso. Así que el escenario tiene mucha rejugabilidad. De modo general es un escenario bastante sólido, aunque pierde algo porque puede ser un poco demasiado rompedor, demasiado duro de entrada, en particular cuando jugamos con pocos investigadores. Luego tendríamos el escenario 2, el último rey. Es un escenario que es realmente único. En términos de mecánicas, yo por lo menos no he visto ningún escenario que ni remotamente se parezca a lo que hicieron con el último rey. Esto de por sí es una tónica que se repite en prácticamente todos los escenarios de la campaña, que intentan hacer algo único, intentan revolucionar en algún aspecto del juego. Y en este, pues lo hace muy bien. Lógicamente no puedo decir por qué, por temas spoilers, pero innovan de un modo muy radical. En particular, la primera experiencia, la primera partida de este escenario, cuando no sabes lo que va a ocurrir, es realmente impactante. Me parece un gran acierto en todos los sentidos. Pero igualmente, a pesar de ello, las futuras partidas, una vez ya sabes lo que ocurre, ya no son tan divertidas. Cierto es que tiene algo de rejugabilidad y te puede pillar a contrapié muy fácilmente. Tampoco escalan muy bien con el número de investigadores. Cuantos más tengas suele ser mejor, sueles tener más medios para defenderte. Pero bueno, tampoco es un escenario que me guste mucho rejugar, ¿no? Le reconozco que la experiencia a ciegas, cuando no sabes lo que va a ocurrir, es absolutamente bestial. La ambientación es de lo mejor de toda la campaña. Realmente lo que ocurre en este escenario está súper bien ambientado. Y pierde un poco porque no parece un escenario muy divertido. A ver, para gustos colores, pero no parece muy divertido de jugar. Y rejugabilidad, pues tiene cierta, porque hay efectos aleatorios que cambian de partida a partida y es suficiente para que cada partida se sienta realmente única. Igualmente, sigue siendo un escenario muy sólido, aunque digamos que cuanto más lo juegues, más va a ir perdiendo, puesto que ya sabes lo que va a ocurrir y no te va a impactar del mismo modo, ¿no? Luego tendríamos Ecos del Pasado, escenario 3. Comentaba al principio que en esta campaña casi todos los escenarios son muy buenos, son muy sólidos. Y solamente hay un escenario que no me convence. Es este. Este es el escenario que es un poco el punto bajo de la campaña en todos los sentidos. Es un escenario muy frío, muy plano, que ni siquiera la experiencia a ciegas es muy espectacular. Hay que decir que al igual que con el resto de escenarios, intentan innovar con una de las mecánicas base del juego. Yo recuerdo cuando abrí el pack de mitos en el canal, era de la época en la que aún abría los packs de mitos en el canal. Yo recuerdo que me sorprendió mucho cuando vi las cartas de encuentros y dije, ostras, aquí lo que intentan hacer es muy interesante. ¿Qué ocurre? Es que no lo ejecutaron bien. La idea era muy buena, pero para mí no la ejecutaron bien. De todos modos, igualmente, este escenario por primera vez os va a demostrar la mecánica más recurrente de la campaña. Recordáis que antes dije que esta campaña se puede afrontar con diferentes estrategias y que las decisiones que tomas sí que pueden tener un peso más importante, y en este escenario es donde ya por primera vez empiezas a darte cuenta de que ciertas decisiones que tomaste antes pueden tener un impacto en la campaña. Ahí es donde el escenario gana un poco de calidad, pero de todos modos tampoco es ninguna maravilla. Es un escenario, como digo, que está bien, tampoco es un escenario que sea aburrido de jugar. No es como el de Doomwish de Invisible sin Dimensión, que yo lo odio en todos los sentidos. Este escenario se puede jugar, solo que no es una cosa muy divertida. Tampoco es que la ambientación sea ninguna maravilla, ni mucho menos. Y aunque tiene lugares aleatorios, la rejugabilidad tampoco es muy maravillosa. Es un escenario que sí, que aprueba, pero no es ninguna maravilla. Ecos del Pasado es un escenario que contrasta muchísimo con el que viene justo después, que es el Juramento Inconfesable. Si Ecos del Pasado es el punto bajo de la campaña, el Juramento es uno de los puntos álgidos de la misma.
En particular, la experiencia a ciegas, te diría que es una de las mejores experiencias a ciegas que he tenido en toda mi trayectoria en este juego. Puede que la mejor, puede que este escenario es en el que más me he divertido en la partida a ciegas. Es un escenario muy tenso, muy duro, con una ambientación absolutamente espectacular. Es un escenario que te sumerge muchísimo en lo que está ocurriendo, por ello es un escenario muy, muy, muy bueno. Y el único punto negativo que se le puede poner es que en partidas sucesivas pierde algo de rejugabilidad. Cuando ya sabes lo que ocurre, digamos que pierde un poco. Y esto en la caja de regreso A tampoco lo resuelve mucho. Podrían haberlo intentado, pero bueno, creo que fueron muy conservadores porque el escenario es muy bueno. Lo que ocurre es que una vez sabes lo que pasa ya, pierde algo, lamentablemente pierde algo. Pero es un escenario muy icónico, muy querido y muy recordado. En particular, algunas cartas de encuentros, como la que os pongo aquí en la imagen. Madre mía, qué pesadilla de carta es la camisa de fuerza. Es absolutamente terrorífica. Pero bueno, resumiendo, es un escenario extraordinario en todos los sentidos. A ciegas es de las mejores experiencias que he tenido. Está súper bien ambientado, muy divertido de jugar. Y el único pero que le pongo es que tiene poca rejugabilidad y que también a veces el factor suerte te la puede acabar liando, desde mi punto de vista, demasiado. Por ese motivo pierde un poquito, y también por otros aspectos que aquí lógicamente no puedo comentar por temas spoilers, pero en sí es un escenario de los mejores de toda la campaña y uno de los mejores de todo el juego. Luego tendríamos el Fantasma de la Verdad, escenario número 5. Un escenario muy interesante de modo general y al igual que digamos que es uno de los escenarios donde las decisiones anteriores pueden llegar a impactar más. Lógicamente no puedo decir en qué medida, pero pueden llegar a impactar más y de hecho el escenario puede cambiar radicalmente en función de algunas decisiones previas que hayáis tomado. Prácticamente este escenario son como varios escenarios en solamente uno, lo cual es muy interesante. Literalmente tiene múltiples variantes, puede cambiar radicalmente en función de ciertos factores. La lástima para mí es que una de las variantes que tiene el escenario me parece claramente mejor que las demás. En particular, la que yo jugué en la partida a ciegas, los que lo vierais lo recordaréis, qué versión, entre comillas, del escenario jugué, me parece claramente mejor que las otras. Más que nada porque luego en futuras partidas sí que jugué el resto intenté probar otras estrategias y este escenario cambió muchísimo, como vengo diciendo, y realmente la experiencia de la primera partida me pareció mucho mejor. La rejugabilidad está ahí porque cambia mucho en función de la estrategia y de las decisiones previas, pero la pena es que el mapa del escenario me parece demasiado plano. Tiene algún lugar aleatorio, sí, pero me parece lamentablemente demasiado plano y es donde pierde un poquito de gracia. A ciegas es una gran experiencia, está también muy muy bien ambientado en un lugar muy muy icónico, muy bonito, muy interesante. Es muy divertido de jugar, aunque te diría que una de las variantes es mejor que las demás. Esa igual tendría un 10, pierde un poco por las otras. Y la rejugabilidad, aunque es alta por el tema de que cambia mucho en función de las decisiones previas y las estrategias, el mapa es demasiado plano y por eso ahí pierde un poquito, pero realmente es un escenario muy muy bueno que está también cerca del sobresaliente. Luego tendríamos La Máscara Pálida, escenario número 6, escenario que yo honestamente solo soy capaz de definir con dos palabras: obra maestra. Yo siempre que hablo de mi ranking de escenarios personal, este escenario siempre está en mi top 3 y es por muy buenos motivos. Es un escenario al que no le encuentro ninguna pega, no tiene ningún pero. Cuando hago estos vídeos de valoración de los escenarios, siempre para cada uno de ellos intento buscar algún pero, intento buscarles alguna pega. Y en verdad, con este escenario, y mira que lo he intentado, no he sido capaz de encontrar ninguna pega. Para mí es un escenario que es perfecto, en todos los sentidos. O sea, si todos los escenarios fueran como este juego sería patrimonio de la humanidad. Es una maravilla absoluta en todos los sentidos. La partida a ciegas es espectacular. La ambientación es absolutamente espléndida. Las mecánicas son bestiales. El mapa... El modo en el que se genera el mapa es absolutamente extraordinario y le da una rejugabilidad bestial. Cambia radicalmente de una partida a otra, cambia radicalmente en función de las decisiones previas y de la estrategia que tengas. Es un escenario al que no le encuentro ninguna pega, no tiene para mí ningún pero.
Por supuesto, estoy abierto a otras opiniones, como siempre, en los comentarios del vídeo, pero a mí me parece de lo mejorcito de todo el juego. Es el primer escenario al cual voy a dar una puntuación perfecta. Para mí tiene un 10 en todos los sentidos. No tiene ninguna pega y para mí se merece la matrícula de honor. Ya veréis que hay muy poquitos escenarios a los cuales voy a darle esta valoración. De hecho, solo se me ocurre igual uno o dos más a los que daría esta valoración de todo el juego, aunque aún me quedan varias campañas por jugar, pero de lo que he jugado hasta ahora, este escenario es de los pocos a los cuales considero justo darle una puntuación perfecta, porque es que es perfecto en todos los sentidos. Para mí es matrícula de honor, escenario extraordinario, y es de los pocos que yo podría jugar de modo independiente. Este juego realmente la gracia que tiene es la campaña, pero este escenario es tan bueno que yo podría jugarlo de modo independiente y seguiría siendo una experiencia extraordinaria. Luego tendríamos Surgen Estrellas Negras, escenario número 7, penúltimo de la campaña. Y es un escenario que para mí brilla por la ambientación. Está ambientada en un lugar que es una preciosidad, es un lugar que además existe en la realidad y es un lugar prácticamente de fantasía. Es una preciosidad, una maravilla de lugar. Y eso le da una ambientación espléndida al lugar y además está muy bien cohesionado, muy bien cuadrado con la historia, ¿no? Al igual que el resto de escenarios de esta campaña, intenta revolucionar con una de las mecánicas base del juego. Va un poco en la misma línea de Ecos del Pasado, solo que esta vez sí que aciertan. No hacen lo mismo, pero sí que intentan atacar por el mismo ángulo al juego y en este caso sí que aciertan, sí que hacen una mecánica que rompe con las bases del juego, pero lo hacen de un modo muy brillante. La lástima es que este escenario, al igual que le ocurre a otros en esta campaña, pierde rejugabilidad a partir de la segunda partida. Una vez ya sabes lo que ocurre, digamos que pierde cierta rejugabilidad. Aunque debo decir que en el caso de este escenario en particular, la caja de regreso A, le da una vuelta de tuerca que resuelve de base el problema de rejugabilidad de este escenario, ya que tiene un truco, entre comillas, que hace que sea más fácil. En Regreso A, ese truco lo cercenan de raíz y consiguen que la rejugabilidad ya sea total y absoluta. Lo hacen con una cosa muy simple. Cambian solamente 2 cartas y con esas 2 ya consiguen que el escenario no tenga absolutamente nada que ver y que sea mucho más rejugable. A ciegas es una gran experiencia, la ambientación me parece de lo mejor de todo el juego, bastante divertido de jugar, aunque es un poco fácil para mí, un poco demasiado fácil, y la rejugabilidad en el juego base, en la campaña base, perdón, no es ninguna maravilla, tiene cierto lugar aleatorio, sí, pero no mucho, y luego en Regreso A la vuelta de tuerca que le dan es extraordinaria y ya eso creo que elevaría el escenario al sobresaliente, aunque igualmente me parece uno de los mejores de toda la campaña. Terminamos pues con el escenario final, Penumbrosa Carcosa, el gran final de la campaña del Camino a Carcosa. Y una vez más, al igual que el resto de escenarios, es un escenario que rompe radicalmente con una de las mecánicas base de todo el juego. Y si dije al principio que esta campaña, Carcosa, es la campaña de la locura, este escenario lo lleva ya a su máxima expresión. Tened en cuenta que ya tenéis el desgaste de otros 7 escenarios y aquí los investigadores ya se han vuelto completamente locos ya a estas alturas de la campaña. Y en este escenario pues se lleva a extremos muy bestias. Como digo, es un escenario que rompe radicalmente con una de las mecánicas base del juego y lo hacen de un modo muy elegante, lo cual yo honestamente cuando leí las normas del escenario no me creía lo que estaba leyendo porque estaban rompiendo una mecánica base del juego, pero a pesar de ello en ningún momento me dio la sensación de que el juego se hubiera roto por completo. Y realmente no es así. Quizás salvo alguna combo con algún investigador, como una cierta camarera, guiño, realmente, salvo contadas excepciones, esa mecánica no rompe del todo el juego. Así que realmente es brillante lo que hicieron con este escenario. Como todos los finales, es muy complicado, es muy difícil, pero no aparece ni de lejos tan injusto y tan loco como el de Doom. Es un escenario muy espectacular, muy divertido de jugar y con una gran experiencia a ciegas. Aunque bueno, sí que mantiene parte del ADN del final de Dunwich en el sentido de que el factor suerte puede ser excesivo igual en casos extremos, pero digamos que no te da una sensación de injusticia tan grande como te puede dar
el escenario final de Dunwich. Es un escenario cuya experiencia a ciegas es extraordinaria, cambia mucho con la estrategia, como no podía ser de otra manera. La ambientación, lógicamente, es bestial, también de lo mejor de toda la campaña. Muy divertido de jugar, muy, muy rejugable, tiene mucho efecto aleatorio. La estrategia que llevas en la campaña afecta mucho a cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla este escenario. Y por ello es un escenario realmente extraordinario. No se lleva la matrícula de honor porque tiene algunos peros. El factor suerte puede ser exagerado, puede ser un poquito injusto alguna vez. Y algún detalle en el cual lógicamente ya no puedo entrar porque me paso un poco de la raya de lo que puedo contar o no, pero obviamente es un escenario realmente extraordinario y se lleva con creces el sobresaliente, ¿no? Con esto terminamos mostrando ya el resumen de todas las valoraciones numéricas que he dado a los escenarios. Como podéis ver, todos los escenarios menos uno son de 8 para arriba. Como ya comenté varias veces en este canal, Carcosa es una campaña muy buena porque todos los escenarios son de notable para arriba, salvo una excepción que es Ecos del Pasado. Todos los demás son muy buenos, incluso hay varias joyas, hay varias obras maestras. Bueno, obra maestra solamente puedo decirlo de La Máscara Pálida, pero El Juramento y el final son dos escenarios también extraordinarios que son de lo mejor de todo el juego. También El Fantasma y Surgen Estrellas Negras les falta muy poquito para ser también esos escenarios realmente extraordinarios. Y ahí puedes ver abajo del todo lo que sería el promedio de la valoración. Si no fuera por Ecos del Pasado, estaría muy muy cerquita del sobresaliente. Y a la derecha podéis ver cómo quedará la valoración numérica de cada uno de los diferentes aspectos. Una campaña que valoro mucho por la ambientación que tiene y que pierde un poquito porque le falta algo de rejugabilidad. Aunque debo decir que la caja de Regreso A resuelve gran parte de estos problemas. Regreso a Carcosa es una caja de regreso que no está muy bien valorada por lo general por la comunidad. Pero básicamente yo creo que es porque la campaña es muy buena de base y realmente no tiene mucho que mejorar. Realmente Regreso a Carcosa incide en lo que yo creo que es más importante, que es dar rejugabilidad a ciertos escenarios. Y para mí lo hace muy bien y elevarían la rejugabilidad de un 7,8, lo subirían seguramente a prácticamente un 9, ¿no? Con esto ya terminamos el vídeo comparando la valoración numérica que hago de Carcosa con las dos campañas que ya analicé anteriormente en el canal en vídeos con un formato idéntico a este, ¿no? Una campaña que está claramente un escalón o dos por encima de Dunwich y de la Fanática. Ahora bien, a pesar de ello, yo sigo recomendando a la gente que si puede elegir por qué campaña empezar, recomiendo que empiecen por Dunwich, porque Dunwich es una campaña bastante más liviana en cuanto a complejidad. Carcosa tiene una cosa que puede descolocar a los novatos, que es que cada escenario rompe con una mecánica base del juego. Prácticamente, o casi todos ellos, rompen con alguna base del juego y eso puede ser un poco lioso. Yo creo que por ello es mejor empezar por Dunwich, y más aún porque si tú tienes experiencia en Dunwich y luego pasas a Carcosa, realmente de este modo vas a conseguir valorar mucho más por qué Carcosa es una campaña tan extraordinaria. Si pasas directamente de la Fanática a Carcosa, aunque verás el salto de calidad, no lo verás de un modo tan claro o no lo disfrutarás tanto con respecto a si vienes de Dunwich. También tened en cuenta que Carcosa salió justo después de Dunwich. Cuando Carcosa salió solamente existía Dunwich y todo el mundo pudo experimentar ese salto de calidad. Es donde este juego pasó de ser un gran juego a un juego extraordinario desde mi punto de vista, por supuesto. Con esto cerramos ya este vídeo de análisis de la campaña de Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí. Y con esto, como digo, inauguramos lo que va a ser la temporada de análisis de la campaña de Carcosa. Espero dentro de poco hacer vídeos más técnicos, hablando de la componente estratégica, tanto de la campaña en su conjunto como de los diferentes escenarios, de modo similar a los vídeos que hice sobre Dunwich. Y luego, más adelante, me quedará el análisis de los investigadores, que aquí hay 6 investigadores que yo creo que todos ellos merecen bastante análisis, bastante debate. Es uno de los ciclos con investigadores más interesantes para mí. Y luego tendremos, como siempre, también los vídeos de análisis de las cartas de jugador del ciclo. Todavía no se ha anunciado esta campaña bajo el formato nuevo de solamente 2 cajas, pero ya han dicho que todas las van a hacer. Pero entiendo que cuando saquen Dunwich, dentro de nada, anunciarán también Carcosa y acabará saliendo, yo creo que más pronto que tarde. A lo largo de 2022 deberíamos de poder seguramente tener
espero mínimo Dunwich y Carcosa, espero que aunque sea hacia final del año, me gustaría también que pudieran sacarla, ¿no? Lo dicho, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Esto lo estaré subiendo seguramente a día 31 de diciembre. Así que bueno, de un modo o de otro, os deseo un feliz año nuevo, tanto si veis esto antes como después de la Nochevieja. Y bueno, os deseo que tengáis un fantástico año 2022. Tanto en este juego como fuera de él, ¿no? La vida es algo maravilloso, aunque a veces la gente pone mucho esfuerzo en que no sea así, lamentablemente. Yo creo que la vida tiene cosas muy, muy bonitas. Este juego es muy bonito, pero la vida tiene mucho más que esto. Esa belleza muchas veces la encontráis en la naturaleza. Pero bueno, lo importante, considero, de esta vida es buscar la felicidad y espero que todos la encontréis si aún no la tenéis en este próximo año 2022. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.